Uy, volvemos a lo mismo. Se me abrió la cámara. No pasa nada, no pasa nada. A ver, ponemos el dedo aquí. Le picamos Start. Ya tenemos video otra vez. Bien. Bien. Tenemos el problema número 2 de circuitos de primera orden. Pues creo que poquito a poco lo voy entendiendo. Para este caso nos piden más que nada calcular el voltaje o la respuesta total del voltaje en el capacitor. ¿Ok? Entonces para este caso vamos a usar tres pasos que me están sirviendo mucho, que es la condición inicial. 1, la condición inicial. 2, la condición final. Y 3, calcular tau. ¿Ok? Para eso vamos a ocupar tanto la respuesta natural, la respuesta forzada y la respuesta total. Pero bueno, creo que más que nada lo que ocupamos es la respuesta total, que es la que nos pide el problema. Entonces, bueno, dice que encontremos la respuesta respecto al tiempo. Bien, la respuesta respecto al tiempo va a ser Vt igual a voltaje en un tiempo infinito más la diferencia entre el voltaje inicial menos el voltaje en el infinito, esto por e a la menos t entre tau. ¿Ok? Se la graban porque lo voy a borrar. Tenemos que calcular esto. Primero que nada, calcular este de aquí con la condición final, este de aquí con la condición inicial y pues este de aquí con la condición final, tau en el caso 3, y así pues vamos a encontrar ese valor del voltaje total o la respuesta total. Para esto vamos a plantear primero el caso inicial, el 1, en donde dijimos que íbamos a comenzar con un tiempo antes de que t sea igual a 0. Entonces antes de eso la varillita esta va a estar conectada aquí. Vamos a suponer, bueno, vamos a hacer el circuito que representaría ese caso, o sea, el que no esté conectado con el nodo de este abajo, sino que está conectado con el nodo de arriba. Nos quedaría tal que tenemos una fuente de voltaje de 12 volts conectada a una resistencia de 3 ohms. A su vez están los dos perillitas conectada a una resistencia de 2 ohms. Esto conectado a la cosa esta, pero al ser un caso inicial, en los dos casos vamos a tomar tanto la inicial como la final. En estos dos pasos vamos a suponer que estos dos no hay capacitor, que hay solo unas puntas. Estas puntas vamos a calcular cuánto voltaje hay aquí. ¿Por qué? Porque el problema nos pide calcular primero el voltaje que hay antes de que empiece. Entonces antes de que empiece se ignora totalmente el capacitor porque no procesa ningún voltaje. Y como no procesa ningún voltaje, el voltaje que vamos a medir aquí va a ser el inicial, o sea, el que apenas va a empezar a procesar. Y el final va a ser el que después de un tiempo infinito, va a quedar un voltaje ahí. Entonces, ¿qué voltaje que hay? Es el que vamos a medir también. Por eso se toma como si fueran dos puntas, nada más. Ahora, utilicemos la ley de Kirchhoff de corriente en sentido horario para calcular el voltaje. Entonces, empezamos, ahora sí, diciendo, pues, estamos viendo que la fuente de corriente está yendo en dirección opuesta la fuente de voltaje. Entonces, decimos que es menos 12 volts. Que vamos a suponer esta corriente de estos dos, ok. Entonces
que haría la corriente I1 va a ser igual a, bueno, aquí se la va a sumar I1 por 3, que es la resistencia de esa de ahí, más 2I1, que es la resistencia de aquí arriba. Aquí va a ser más, porque sigue siendo en el mismo sentido, B en el tiempo 0, ok, B 0 negativo o arriba del menos, no sé cómo se llama, creo que se llamaba super, bueno, algo de super índice, sí. Lo vamos a poner aquí, entonces va a ser menos aquí, y esto va a ser igual a 0, ok. No, esta es la ley de Kirchhoff de voltaje, porque hacemos todo en términos de voltaje. Ahora, y por eso también está igual a 0. Con esto vamos a proceder a calcular, o bueno, dejar el B0 en términos de I1. Pero, como podemos apreciar, no hay ni una fuente de corriente. Y al no haber una fuente de corriente, podemos decir que la corriente total va a ser 0. ¿Ok? En el programa anterior teníamos una fuente de corriente, entonces podríamos darle una interpretación. Pero en este caso la corriente va a ser 0. Estos dos es 0, este es 0. Entonces tenemos que B en el tiempo inicial es igual a 0. Ok, entonces tenemos que el voltaje en un tiempo 0, o sea, antes de que se procese, un tiempo antes del 0 y un tiempo después del 0, el voltaje tiene que ser el mismo. Perdón, aquí es 12. Ahí está. Ahora, teniendo en cuenta este voltaje, sí, después del 0 dije, ¿verdad? Sí. Pero son solo mini instantes esos. Ahora estamos proponiendo lo siguiente, el caso final, donde es el 2, condiciones finales. Para eso ya el interruptor bajó, y al bajar el circuito quedaría algo tal que así. Recuerden, esto van a ser puntas, una fuente de voltaje y así. Así. Bien. Con esto vamos a también a utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje para proponer, o bueno, descubrir cuánto vale el voltaje aquí cuando el voltaje tiende a infinito. Ok. Entonces, cuando el voltaje tiende a infinito, decimos lo siguiente: el 4 volts van en sentido contrario, entonces es menos 4. La corriente aquí es I2, entonces va a ser más 2I2, que también es 0, porque la corriente aquí va a ser 0, ya que no está influyendo ninguna otra fuente, más B en tiempo infinito. Por ende, lo que queda va a ser 0. Despejamos, tenemos que B en tiempo infinito es 0. No, es 4 volts. Y esto lo sustituimos en la fórmula que les di al principio. Sin embargo, tenemos que calcular aún todavía tau. Pero tau se va a calcular en el instante final, así que vamos a aprovechar este diagrama para calcular tau. Tau se calcula de la siguiente forma. Es tau igual a resistencia equivalente por el capacitor. La resistencia equivalente en este caso
pues solo tenemos una, sería 2. Entonces serían 2 por los 4 que tenemos aquí, los 3 faradios que tenemos aquí. Dándonos un total de 6 la unidad. 6 unidades, entonces ya empezamos a sustituir en el voltaje final o generalizado. Entonces tenemos que voltaje en un tiempo generalizado o un tiempo total en una función va a ser la final 4 volts más la inicial menos la diferencia de la inicial menos con la final, eso multiplicado por e a la menos t entre tau, y así nos quedaría todo perfectamente en términos del tiempo, diciendo que con un marcador negro acá arriba voy a poner que Bt es igual a 4 más 8e a la menos t entre 6, y así quedaría resuelto el problema.